Bienvenidos nuevamente a un miércoles más de Estudiando la Biblia. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y estamos una vez más a través de las plataformas sociales, página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook y también el canal de YouTube de la iglesia. Estamos estudiando sobre el Espíritu Santo, sobre la tercera persona de la Trinidad. Y estamos observando, en este caso, el quinto ministerio. Hemos hablado en anteriores programas de estos ministerios, de 4 ministerios, y estamos hablando del quinto ministerio, que es la llenura del Espíritu Santo. Y en el anterior programa habíamos visto algunas de las consecuencias de ser lleno del Espíritu Santo. Habíamos visto que la llenura en el Espíritu Santo nos lleva a una vida constante de oración. Habíamos hablado de que el mismo Espíritu Santo intercedía por nosotros, nos enseñaba a orar, sabía cómo pedir. También habíamos visto en segundo lugar que el Espíritu Santo nos guía hacia toda verdad, en un mundo lleno de mentira, donde la mentira opera cada vez más a niveles altos en los diferentes estamentos de la sociedad. La mentira opera en el ámbito religioso, como siempre lo señalamos, en el ámbito político también opera, en el ámbito de la sociedad. Y es tan importante en este caso conocer que la llenura del Espíritu Santo, esa llenura que se produce en nosotros, nos guía hacia toda verdad. En medio de tanta mentira, podemos encontrar la verdad. Así que vamos a seguir también estudiando este ministerio. Habíamos llegado hasta el punto 3, donde hablamos de que la llenura en el Espíritu Santo es aquella que también nos guía, nos lleva a la enseñanza. Nos lleva a ser enseñados por Dios. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de Dios. Y lo tenemos como maestro, como Juan también citaba en su primera carta y hablaba de que la unción del Santo estaba en nosotros y que no hacía falta que nadie nos enseñara, porque la unción misma era la que se encargaba de enseñarnos. Esto quiere decir que específicamente no necesitamos ser enseñados por hombres que traen ideas humanas, filosofías huecas, sutilezas, como también enseña la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas, sino que podemos ser enseñados por la unción del Espíritu Santo. Y en este punto también, antes de continuar ampliando los demás puntos, este punto es importante porque me viene a la mente también cuando se habla de la enseñanza que hubo un tiempo donde surgió un movimiento denominado la Nueva Unción. Y había una necesidad en los pastores, en los predicadores, de viajar hacia los Estados Unidos de Norteamérica a encontrarse allí con un pastor que en ese momento él había recibido supuestamente una revelación nueva, esa nueva unción, y que por cada pastor que oraba, cada pastor era aquel que recibía esa nueva unción. Y esto
se diseminó en la iglesia y lamentablemente hizo que muchos siervos de Dios se desviaran de la sana doctrina. Pero por no creer en la palabra de Dios, por no confiar en la palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo, y serán todos enseñados por Dios. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, habló de la unción del Santo que habita en nuestras vidas. Y Jesús también le habló a la mujer samaritana y le dijo, mujer, llegará el momento en que ni aquí ni en Jerusalén será un lugar específico de adoración, sino que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, que iban a estar por todo el mundo. No hay alguien que sea portador de una unción nueva, de una unción diferente, sino que el Señor está dispuesto a derramar de su espíritu, dice, sobre toda carne. Fíjese si no tenemos fundamento bíblico para poder refutar esos movimientos que a través de los años cambian de nombre, pero siguen siendo los mismos y debemos estar atentos a esto. Vamos a continuar con la llenura del Espíritu Santo que viene al creyente. Y como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo también se produce algo muy importante en nuestras vidas y lo podemos ver en Hechos capítulo 1 versículo 8. En la Nueva Traducción Viviente leemos: Hechos capítulo 1 versículo 8, Nueva Traducción Viviente, dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La llenura del Espíritu Santo nos da poder para testificar también. Para testificar los hechos de Jesús, para testificar de Cristo. El apóstol Juan podía decir claramente, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, dice, el verbo tocante de vida. No podemos dejar de testificar de Jesús. El apóstol Juan había sido un discípulo cercano al Señor Jesucristo, que había convivido con Él, que había visto sus milagros, que había escuchado sus enseñanzas. Entonces él tenía autoridad espiritual de parte de Dios para poder hablar de esa manera, pero no solamente porque había estado allí con Jesús, sino porque también había sido lleno del Espíritu Santo de Dios. Y tomamos otro ejemplo respecto a esto, y es el ejemplo del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, versículo 9, en la Reina Valera 1960, nos dice lo siguiente, palabras del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo podía decir eso con toda autoridad, tanta autoridad como la del apóstol Juan. Y eso que Pablo no había convivido con Jesús como habían convivido los discípulos esos 3 años y medio. Pero Pablo podía hablar así porque Pablo había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Y él tenía poder para testificar de Cristo.
Él había tenido encuentro con Jesús camino a Damasco, había quedado ciego, sin fuerzas, hasta que un discípulo llamado Ananías llegó hasta la casa de Saulo, oró por él y recibió la promesa del Espíritu Santo, fue bautizado. Y allí Pablo comienza su peregrinar, su ministerio como creyente, y él podía decir en esta carta a los filipenses lo mismo que Juan podía también citar, y con la misma autoridad, porque la autoridad no está otorgada por la experiencia, no está otorgada por los años que yo pueda llevar en el Evangelio, sino que la autoridad máxima es Dios, y Él es el que nos da esa autoridad para testificar. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Jesús es el que nos da autoridad para testificar, pero no para testificar de cualquier manera, sino para testificar como mártires. Porque acá, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de ser testigos, estamos hablando de testificar al nivel de un mártir, testificar con nuestra propia vida. Aún podemos llegar a testificar de Cristo con nuestra propia sangre, si morimos por causa del nombre de Jesús y su Evangelio. Y esa sangre da testimonio del Señor. ¿Cuántos discípulos, siervos a lo largo de los años han muerto por causa del nombre de Jesucristo? Porque ellos testificaron con poder, con su vida, como mártires. Y la iglesia debe recuperar ese poder para testificar como mártires. El hablar de Cristo en un ámbito secular, como puede ser el ámbito laboral, como puede ser un colegio, una universidad, y ante la mínima burla, ante el mínimo desprecio o ante el mal comentario de la gente, eso nos lleva a retractarnos, nos lleva a dejar de testificar, a dejar de hablar de Cristo. Lo que eso está describiendo es que no estamos testificando como mártires, sino que solamente estamos testificando livianamente de algo de lo cual no estamos seguros. Pero alguien que testifica en el poder del Espíritu Santo está testificando de algo que verdaderamente experimenta. ¿Y cómo puedo testificar de que Cristo resucitó si es algo tan poco habitual ver una resurrección? Podemos testificar de esa manera porque el mismo Espíritu Santo levantó a Jesucristo de la muerte. Estuvo allí presente, observó el acontecimiento y no solamente lo observó, sino que realizó la obra de resurrección. Por tanto, la llenura en el Espíritu Santo nos lleva a testificar con poder. Y esto hace que la palabra de Dios no sea tenida por anticuada, sino que la palabra de Dios cobre vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que espada de doble filo. En quinto lugar, también, cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, podemos leer en Romanos capítulo 5, versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice:
Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. El Espíritu Santo nos llena del amor de Cristo. Entonces la llenura en el Espíritu Santo nos lleva a amar como Cristo amó. A ese nivel de amor. La palabra de Dios dice que así como Cristo dio su vida por nosotros, nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Debemos estar dispuestos a poner nuestra vida por los hermanos, nuestro tiempo, nuestros recursos, todo lo que tenemos al servicio del otro, de mi hermano en Cristo, del que está cercano a mí por medio de la sangre de Jesús. Y el amor es derramado por medio del Espíritu Santo. Y ese amor que viene de Dios es un amor que persevera, es un amor que se prolonga en el tiempo. Juan, capítulo 13, versículo 1, dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente. Juan, capítulo 13, versículo 1, dice: Jesús lava los pies de los discípulos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Jesucristo amó hasta el final. No dice que su amor tuvo un límite, sino que fue su amor hasta el final. Incluso Jesucristo amó hasta el final a Judas. Y usted me dirá, ¿en qué puedo detectar que Jesús amó hasta el final a Judas? En que hasta último momento le dio oportunidad a Judas de arrepentirse. Jesucristo repitió constantemente una y otra vez: uno de ustedes me va a entregar. Y Judas escuchaba esas palabras, pero Judas no quería torcer su rumbo, porque él amaba el dinero más que a Dios. Y el dinero es raíz de todos los males, el amor al dinero. Entonces, eso llevó a que Judas traicionara a Jesús. Traicionara a aquel hombre que había estado 3 años y medio con él, que le había enseñado, que lo había educado en la fe, que había sido testigo de sus milagros. Lo amó hasta el fin también. Pero Judas no amaba a Jesús. No había amor en él hacia Jesús. Él, cuando recapacita sobre lo que había hecho, dijo: he entregado sangre inocente. Él no dijo: he entregado al hombre que amo verdaderamente, a mi maestro. No, he entregado sangre inocente. Como si la persona a la cual él hubiese entregado fuese cualquier persona. Pero era el Salvador del mundo, al que él había traicionado. Era la autoridad máxima. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, Jesús lo amó hasta el fin. Él lavó los pies de sus discípulos.
Nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo todos los días para que ese amor esté en nosotros y para que podamos amar hasta el fin. Y que no nos suceda como la iglesia en Éfeso, que en un momento reconoce muchas cosas el Señor en la iglesia, pero dice: una cosa tengo contra ti, que ya no me amas como me amabas antes. Esa iglesia había perdido llenura en el Espíritu Santo. Su lámpara se estaba apagando. Si nuestra lámpara se está apagando, si nuestro amor está menguando, vayamos a Jesús. Pidámosle a Jesús que derrame de su Espíritu, porque cuando Él derrama de su Espíritu Santo en nosotros, derrama de su amor. Ya no amamos a Jesús como antes, digámosle: Jesús, derrama de tu Espíritu. Ya no amamos a los hermanos en Cristo como antes, Jesús, derrama de tu Espíritu. Ya no amamos a las almas, a los perdidos como antes, Jesús, derrama de tu Espíritu. Ya no amamos la palabra de Dios como antes, Jesús, derrama de tu Espíritu en mi vida. Lléname de tu amor, Jesús. Y también, en sexto lugar, otra de las consecuencias de la llenura en el Espíritu Santo podemos encontrarla en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. En la Nueva Traducción Viviente nos dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La llenura en el Espíritu Santo tiene un propósito muy especial también, aparte de los que hemos nombrado, y es darnos la forma de Cristo. Él quiere que seamos como Jesús. Y a veces nosotros creemos que somos buenos creyentes, buenos cristianos, y que nos portamos como Jesús, porque somos educados, porque saludamos a la gente, porque tenemos una buena reputación ante los demás. Pero eso no significa ser formado a la medida de Cristo. Incluso Jesús en una oportunidad dijo, en el Sermón del Monte, si no me equivoco, dijo Jesús: ay de ustedes cuando la gente hable bien, cuando toda la gente hable bien de ustedes, porque así lo hacían los padres con los falsos profetas. Los falsos profetas son personas que por lo general todos hablan bien. Vean en las redes sociales que los falsos profetas son los que más seguidores tienen en las redes. ¿Por qué? Por eso mismo que les estaba citando. Pero esos falsos profetas están muy lejos de ser como Cristo. Al contrario, esos falsos profetas han tomado la forma de anticristos, como dijo Juan. Juan dijo claramente que anticristos iban a surgir de la misma iglesia. ¿Para qué? Para que se demostrara que no todos eran de nosotros. Porque el Espíritu Santo va operando y le da la forma de Cristo. Y hay dos opciones: o recogemos con Jesús o desparramamos. Jesús dijo: el que no recoge conmigo, desparrama. Y el que conmigo no está, contra mí está. O estamos de una vereda o estamos de la otra vereda. Pero el Espíritu Santo en este
momento, en esta época de la historia, está terminando de darle la forma a la iglesia de Cristo, de aquella iglesia que va a ser arrebatada y llevada ante el Señor. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros fuimos creados, el hombre en general fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios se perdió por causa del pecado allá en el Edén. Y tuvo que venir Jesús para que podamos recuperar esa imagen y esa semejanza que se perdió en el huerto del Edén. Por medio de Cristo podemos recuperar esa imagen. Pablo decía, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Cada día nos debemos parecer más al Señor Jesucristo, en sus acciones, en el rechazo al pecado. Si es algo en que nos debemos parecer a Cristo, es como Cristo rechazaba el pecado y rechazaba precisamente el pecado que se cometía por los religiosos. Y era capaz de decirle a los fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras, personas que llevan a otros al infierno, ciegos, guías de ciegos. Todas esas palabras Jesús utilizó al referirse a los religiosos. ¿Nos parecemos en eso a Jesús? Hoy en día eso significa para la jerga popular juzgar. No hay que juzgar, solo Dios juzga, cuando la Biblia nos autoriza a juzgar, pero con justo juicio, como dijo Jesús. Dejemos que Jesús transforme nuestras vidas a su imagen, conforme a su semejanza. Así que hasta acá vamos a llegar en esta oportunidad donde terminamos viendo que el Espíritu Santo, la llenura, nos da la forma de Cristo. Y tenemos una tarea para esta semana, y es poder estudiar la palabra de Dios en profundidad, repasar estos pasajes y analizarnos, examinarnos a nosotros mismos con sinceridad y decir sinceramente, ¿me parezco a Cristo? ¿En qué no me parezco a Jesús? Y dejar que el Espíritu Santo obre, opere y nos parezcamos más y más a Jesús. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor. Nos despedimos en esta noche de miércoles, en este espacio que nuevamente hemos tenido, denominado Estudiando la Biblia, y nos vamos a encontrar el próximo miércoles, y ya va a ser la última parte de los ministerios del Espíritu Santo que vamos a estar observando, vamos a estar estudiando. Así que el Señor los bendiga a todos aquellos que nos han estado observando en este momento, que nos van a observar posteriormente, y son bienvenidos a comunicarse también a través de los medios sociales, sobre todo a través de Facebook, donde hay un botón de WhatsApp allí donde usted puede acceder directamente y comunicarse con nosotros. Que el Señor los bendiga y hasta el próximo miércoles.